Amados hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano José Ramírez, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Amados, una de las cosas que más me ha preocupado hoy, sobre todo como predicador del Evangelio, es ver cómo la educación y la disciplina en los hogares cristianos está en crisis. Y esa crisis es el producto de la negligencia y la indiferencia de los padres, y no se dan cuenta que están convirtiendo a sus hijos en candidatos a las llamas de la condenación eterna. Y este es un tema profundo de gran confrontación espiritual y de mucha urgencia para la iglesia actual, y sé que habrá quienes van a rebotar contra este mensaje, pero nada puede detener que se diga, que se predique, que se enseñe, porque la urgencia en cuanto a la condición en la cual están la mayoría de los hogares cristianos lo demandan. Abordar la crisis de la educación y la disciplina en el hogar, me refiero al hogar cristiano, requiere mirar con honestidad tanto el diagnóstico bíblico como la gracia restauradora que Dios ofrece en su palabra. Y te voy a dar unos pasos para confrontar con la verdad, pero también para guiar hacia el arrepentimiento y la acción. La palabra nos advierte para evitar la crisis del hogar cristiano en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El debilitamiento de la conducta y la fe en las nuevas generaciones, hermanos, no es una casualidad. La Biblia señala directamente la responsabilidad de la guía paterna. La negligencia ante los ojos de Dios es abandono espiritual. Óigame bien, muchos padres proveen alimentos, techo, tecnología y educación académica, pero descuidan el alma de sus propios hijos. El apóstol Pablo advierte en Efesios 6:4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, óigame bien, y amonestación del Señor. Criar a los hijos sin el Señor y con la guía de su santa palabra es dejar el terreno libre al enemigo para que destruyan a los hijos y los desvíen del camino del Señor. La indiferencia y el temor a disciplinar son las cosas que han deformado el carácter de los hijos de estos días, de la mayoría. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en una cultura que tacha la corrección de dañina, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Sin embargo, la Biblia es tajante. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La indiferencia ante el pecado del hijo no es amor, es más bien desamor. Como dice el dicho popular, hay amores que matan. Cuando dije que la negligencia hace a los hijos candidatos a la perdición eterna, eso tiene respaldo en las crónicas bíblicas. El descuido espiritual tiene consecuencias eternas, y esto es algo muy serio. Empecemos con el trágico ejemplo del sacerdote Elí. Elí era un líder religioso, pero falló como padre. Primera de Samuel 3:13 dice: y yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Los hijos de Elí se perdieron para siempre, están en las pailas del infierno. Pero su padre colaboró con esto, porque su padre vio el pecado que cometían y decidió no actuar, guardar silencio. Y el silencio es el principal aliado del pecado y del diablo. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación
también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mire esto. Esto habla de la ignorancia de las nuevas generaciones. Bastó una sola generación de padres indiferentes, negligentes, apáticos, para que la nación entera se apartara de Dios. Dios reveló el diseño original para los padres, porque Dios no dejó a los padres a ciegas, les dio un mandato claro y un método diario que consiste en dos acciones. Primero, el mandato del Shema, Deuteronomio 6, 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y el segundo método es el discipulado intencional. La educación cristiana no se delega a la escuela dominical, a la iglesia o al colegio. El hogar es el primer altar de los hijos. Los padres deben ser el reflejo de Cristo para que los hijos deseen conocer a Dios. Dios llama a la acción y al arrepentimiento. Les digo que aún hay esperanza, pero el cambio debe comenzar hoy mismo en las rodillas de los padres. Los padres deben pedir perdón a Dios por la pasividad, por la negligencia, la indiferencia, por el cansancio o por la falta de carácter para guiar a sus hijos. Deben recuperar el altar familiar, esto es, volver a leer la palabra en casa, orar juntos y enseñarles a temer a Dios por encima de los estándares del mundo. Se debe disciplinar con amor y consistencia. No se le debe castigar desde la ira o la frustración personal, sino corregir para enderezar el camino del niño hacia la salvación. Proverbio 23:14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, es decir, del infierno. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué áreas específicas de la cultura actual tú estás cediendo terreno como padre cristiano por temor o por comodidad? Al mirar el ejemplo de Elí, ¿qué conductas o actitudes de nuestros hijos estamos viendo y no estamos estorbando? ¿Qué cambios prácticos vas a implementar en tu casa esta semana para restaurar el altar familiar? Y los padres deben ser muy sabios y templados, porque los hijos tienen la agilidad de manipular a uno o a los dos padres y terminan haciendo lo que dicen los hijos. La manipulación por parte de los hijos es una de las dinámicas más comunes y peligrosas que yo he visto en los hogares de hoy. Y eso solo es posible por la negligencia, como les dije, de los padres, y es precisamente el vehículo que consolida la crisis de autoridad de la que yo les estoy hablando hoy. Proverbio 27:5 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Los hijos, por naturaleza, y más en esta cultura actual que está diseñada para suplementar o para suprimir a Dios y a los padres y colocar la tecnología, las redes sociales, el teléfono. Estos medios están ocupando el lugar de Dios en la vida de muchos hijos, y esto es mortal. Y ellos aprenden rápido a leer, óigame bien, las debilidades de los padres por el cansancio, la culpa, no sé, el deseo de evitar conflictos o la falta de acuerdo entre papá y mamá, y ellos la usan a su favor. Y yo quiero profundizar un poco en cómo se desarrolla esta dinámica.
¿Por qué caemos en ella? ¿Y qué dice la palabra para romper ese ciclo? Vea las tácticas comunes de la manipulación. Los hijos suelen utilizar diferentes estrategias para doblar la voluntad de los padres. La culpa, por ejemplo, es que tú nunca estás acá, a mis amigos sí los dejan y a mí no. Entonces el padre cede para aliviar su propia conciencia. Lo segundo que usan es la división, el método de Maquiavelo: divide y vencerás. Le piden permiso a mamá y si ella dice que no, entonces van con papá buscando el sí que ya le fue negado por parte de la madre. Lo tercero es el desborde emocional. Comienzan los llantos exagerados, los berrinches o la ley del hielo, dejar de hablarle al padre o a la madre hasta que este o esta, por puro agotamiento mental, termina diciendo: está bien, haz lo que quieras con tal de que me deje en paz. Ahora, ¿por qué ceden los padres? La Biblia nos confronta con el corazón del padre. Muchas veces se cede no por amor al hijo, sino por temor al hombre o por comodidad. Proverbio 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Entonces, cuando un padre teme el rechazo de su hijo o teme que su hijo no lo quiera porque lo corrige, el rol entonces se invierte. El hijo se convierte en el juez y el padre en el sumiso. Y esto trae el desorden del diseño de Dios, porque cuando los hijos terminan haciendo lo que quieren mediante la manipulación, se quiebra el orden divino y Dios no estableció una democracia en el hogar, óigame bien, sino una teocracia donde los padres representan la autoridad de Dios. Siempre la rebelión viene disfrazada. La manipulación es, en el fondo, una forma sutil de rebelión y la Biblia compara la rebelión, la rebeldía, con el pecado de adivinación o de brujería. Primera de Samuel 15:23. Porque buscar controlar y torcer la voluntad de la autoridad legítima, eso se llama rebeldía. Hay padres que honran más a sus hijos que a Dios. Y esto nos lleva al triste caso nuevamente del sacerdote Elí. Dios le reclamó directamente en 1 Samuel 2:29: ¿por qué habéis pisoteado mis sacrificios y has honrado a tus hijos más que a mí? Mire, ceder a la manipulación de los hijos para evitar que se enojen por encima de lo que Dios dice que es correcto, eso es indudablemente idolatría familiar. Han colocado a sus hijos en el lugar de Dios. Ahora, ¿cómo romper este ciclo de manipulación? Pastor Ramírez, yo te presento unos principios que son prácticos y son poderosos porque son bíblicos. Primero, la unidad inquebrantable entre los padres. Debe haber un solo frente. Si hay dos padres en el hogar, la regla de oro es: lo que papá dice, mamá lo respeta, o lo que mamá dice, papá lo respeta. Si un hijo nota una grieta entre los padres, se va a meter por ahí. Mateo 12:25 dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Entonces, antes de dar una respuesta a una demanda del hijo o de los hijos, los padres deben consultarse en privado y decir: déjanos pensarlo y consultar con Dios y con la palabra y el Espíritu Santo, y mañana te vamos a dar una respuesta. Eso desarma la manipulación inmediatamente. Fíjense, lo segundo es que tu sí siempre debe ser sí y tu no siempre debe ser no. Mateo 5:37. Cristo enseñó la firmeza del carácter, y si ya evaluaste la situación delante de Dios y la respuesta es no, sostén ese no a pesar del berrinche, del llanto
o del silencio frío del hijo. Ceder después de que el hijo manipuló solo le va a enseñar a creer que la próxima vez tengo que llorar o presionar más fuerte para salirme con la mía. Los padres deben discernir la necesidad versus el capricho, porque el amor bíblico provee para las necesidades del hijo, esa tan garantizada, pero disciplina sus caprichos. Dios no le complace capricho a nadie, y los hijos tampoco deben ser complacidos en sus caprichos. Por eso necesita carácter el padre y la madre, y sobre todo discernimiento espiritual. El hijo manipulador siempre busca gratificación instantánea y egoísta. Enseñarles a recibir un no lo va a preparar para la vida real y lo va a madurar espiritualmente para enfrentarse a un mundo controlador y manipulador. El Proverbio 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él. La manipulación es parte de esa necedad con la que todos nacemos. La firmeza, el amor y la autoridad pastoral de los padres son las herramientas que Dios puso en las manos del padre y la madre y las usa para arrancar esa necedad del corazón de los hijos antes de que sea demasiado tarde. El Señor me ha hablado hoy desde la mañana, en la madrugada, me habló al corazón y me dijo que hablara esto, que es una voz de alerta para los padres, que es una voz de corrección para los hijos. Aquí la palabra de Dios dice en el libro de Malaquías que en los últimos días el Señor enviaría al espíritu del profeta Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Viene un tiempo de restauración de los hogares, pero tiene que comenzar por allí. Disciplina, corrección. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.